3 meses en la escuela de Juan, tercera semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 6, versículo 35 al 59. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Veamos. El pasaje que estudiamos ayer terminó cuando los que habían venido siguiendo a Jesús desde que les alimentó, le pidieron que les diera de ese pan del cielo que les había anunciado. Ahora continúa ese diálogo en el que Jesús les declara que es ese pan del cielo. A la postre resulta claro que el pan del cielo es el mismo. Para alimentarse de él hay que creer. Quienes creen en él tendrán vida y resucitarán en el día postrero. Resucitarán por acción de Jesús. Es aquí que Juan nos dice que los judíos murmuraban contra él, como en otros pasajes en Juan. Los judíos probablemente son los de Judea, es decir, los que se relacionan más estrechamente con el templo en Jerusalén y con su culto, quienes veían a los galileos con desprecio y desconfianza. Luego, estas personas que murmuraban contra Jesús no son necesariamente las mismas que le hicieron la pregunta inicial y que sostuvieron el diálogo con Jesús. Son más bien otras personas que escuchan lo que Jesús dice y no les gusta. Lo que dicen es que Jesús les es conocido, que
conocen a sus padres, por tanto, no puede ser cierto que haya descendido del cielo. Jesús, sabiendo lo que piensan, les dice que si no le reconocen es porque tampoco escuchan al Padre, pues es el Padre quien da testimonio de él. El pasaje termina repitiendo lo que Jesús dijo antes. Él es el pan del cielo, y ese pan es mayor que el maná en el desierto. Quienes comieron del maná murieron, mientras que quienes comen del pan del cielo, que es Jesús, no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juzguemos. En este pasaje aparece una imagen en cuanto al modo en que Jesús nos salva de muchas veces y que muchas veces descuidamos. Se trata de que Jesús como alimento espiritual. Es importante recordar esta imagen para tener un cuadro más cabal de quién es Jesús y cómo hemos de relacionarnos con Él. Jesús es nuestro Salvador. Para las relaciones con Él hay que tener una conversión, un dejar de confiar en nuestras propias fuerzas o nuestra propia bondad para confiar en Él. Esto es muy importante. Pero Jesús es también alimento espiritual. Esto quiere decir que la vida cristiana es vida en constante compañía con Él. Jesús nos alimenta porque está con nosotros. Podemos alimentarnos de Él porque caminamos con Él. Más adelante veremos esto en Juan 15 del 1 al 6. La vida cristiana no es solamente un momento de conversión, sino que es toda una existencia que se alimenta de Jesús, el pan de vida. Por último, debemos recordar una vez más que este pasaje tan espiritual tuvo lugar casi inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimentó a las multitudes aun cuando sabía que no por ello iban a creer en Él. Las alimentó porque tenían hambre y porque Él tiene compasión de la necesidad humana. Jesús les ofreció pan del cielo porque fue específicamente para eso que vino a estar con nosotros, pero no se contentó con dar una clase de pan sin dar la otra, ni tampoco alimentó a las multitudes para que creyeran en Él. Las alimentó con panes y peces porque tuvo compasión de su hambre física. Las alimentó con pan espiritual porque tuvo compasión de su hambre espiritual. Lo mismo hemos de hacer nosotros. Si alguien tiene hambre de pan, hemos de alimentarle aunque no esté dispuesto a aceptar el pan espiritual que también le ofrecemos. Si tiene hambre espiritual, hemos de alimentarle, tenga o no hambre de pan material. Con demasiada frecuencia en la iglesia nos gusta discutir si es más importante alimentar a las personas hambrientas que predicarles, o si debemos alimentar a quienes vienen solo por comida y cosas semejantes. El ejemplo de Jesús no deja lugar para tal discusión. El pan material es importante, el pan espiritual es importante. El hambre en todas sus fases y manifestaciones es enemiga de la voluntad de Dios. Por tanto, hemos de alimentar a quien tenga hambre de pan material y también a quien tenga hambre de pan espiritual. Actuemos. Estos estudios bíblicos que va siguiendo usted día tras día son ya un modo de alimentarse del pan espiritual que es en Cristo. Comparta ese pan con otras personas, ya sea invitándolas a seguir la misma disciplina, ya comentando con ellas algo de lo que ha estudiado o decidido. Al sentarse a la mesa para su próxima comida, hágase el propósito de hablar con quienes comparten la mesa con usted acerca de la necesidad de alimentar a los hambrientos. Piense en la responsabilidad que usted tiene, ya que puede comer, de ayudar a quienes no pueden.